Esto y Les Fartures, con David Castañón. Estoy frayao, voy tírame en el sofá. En la 2 ponen un documental. Jacques Cousteau está empezando a bucear. Fondos marinos y arrecifes de coral. Bueno, ya sabéis que me presta traer a la radio a la xente mozo que está haciendo cosas en Asturias y para encima normalmente no en les áreas más urbanes y para encima que están haciendo las cosas muy bien. Yo conozco los embutidos de Alturbiés de toda la vida, luego enteréme que pesaron y luego con los años enteréme que volvieron a abrir. El responsable de que volvieran a abrir, pues yo Iván Suárez, que y un chavalín presta velo aquí en la radio, pero ya llevo unos años dando el callo y haciendo que bueno, pues que los embutidos de Alturbiés pues cada día sean más conocidos y también que sean muy buenos. Estamos aquí con Iván para charlar un ratín. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenos, bien, aquí muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 29 años. 29 años. Aparentes menos, ¿eh? Bueno, anda, gracias. gracias. No suelen decírmelo. No suelen decírmelo, bueno, vale. Cuéntame un poco cómo y la historia, ¿cómo te dio por volver a abrir la fábrica? Pues a mí siempre me gustó todo esto desde muy pequeño. De hecho, tengo fotos por casa ya desde muy pequeñín, cuando la matanza de casa. Para mí eso ya era una... Prestábame mucho desde pequeño. ¿Familia ganadera? Sí, mi padre siempre tuvo ganado y siempre se mató en casa. Y para mí, esas semanas donde se mató en casa, para mí era la felicidad. ¿No te daba cosa, velo? No, nunca, desde muy pequeño. ¿El color tampoco? No, nada. Bueno, bezaronte, claro. Desde muy pequeño tengo fotos de muy pequeñín ya entre ellos y siempre me gustó muchísimo. Y ya en el colegio ya les vendía conejos a lo mejor a los profesores y Callao. docenas de huevos. Siempre me gusta mucho vender también y eso. Y sí. ¿Qué ibas para allá? ¿Qué ibas para allá con un par de...? Sí, por casa. No, tú no quieres de pueblo, no tienes tal. ¿Qué quieres? A ver, docenas de huevos, conejos, lo que me tiene falta. Siempre me gustó mucho vender y siempre me gustó mucho... Y desde muy pequeño ya siempre pensé que quería tener algo mío. O sea, yo trabajé 3 años en un matadero y luego estuve formándome con otro carnicero y tal, pero siempre quise saber que, o sea, quería tener algo mío propio y luchar por ello. Y justo cuando dejé el matadero, que tuve ahí unos meses aprendiendo con un carnicero y tal, iba a abrir una carnicería. Sí. Porque yo lo de Rubiés siempre lo tuve en mente, pero no tuvieron los unos, luego otros, luego cuando quedó cerrado volvió a abrir lo otro. Claro. Y justo cuando iba a agarrar la carnicería, que te veo la cola paisana ya para agarrarlo... ¿Y la carnicería debes abrirla en Urbiés también? No, en la Felguera. Bueno, oye. En la Felguera. Venías para la otra cuenca. La otra cuenca, claro. Sí. Y justo cuando eso, dije, oye, ¿por qué no hables? Y fui a hablar con ellos, que estaba cerrado, y dije, venga. Y en medio del confinamiento, mala fecha, en medio del confinamiento por ahí... Eso, Vilo, coincidiote. Podríamos hacer un estudio de todos los que venís y abristeis en plena pandemia. O sea, llegó un momento ahí que vos liasteis la manta a la cabeza y dijisteis, venga, pa'lante. Y a mí hay algo que me fascina, ¿eh? Sí, yo la verdad que cuando empecé yo con el carnicero este que estuve aprendiendo, porque era un carnicero muy bueno, que tenía varias carnicerías y todo, y fui con él gratis, solo para aprender y traerme y tal. Y empecé con él y haciendo muy poco en el otro lado. Y justo cuando me dio confinamiento ya vi que me apoderaba más lo de... que no me daba para tonto, dije, venga, hay que lanzarse y abrir. Y abrimos y poco a poco, yo solo. Y ¿Empezaste tú solo? ¿Abriste? O sea, en plena pandemia estábamos hablando, ¿qué? Haz... 4 años. Sí, 4 años y pico. Sí, o sea, 2021, 2022, por ahí. Claro, tuviste que, supongo, como una inversión curiosa o aquello más o menos ya estaba... Yo, a ver, ¿qué pasa? La nave estaba o sea, estaba vieja, fue la nave muchos años, claro. La nave con tiempo y las máquinas que había son máquinas como las de la carnicería, muy de andar por casa. Claro. ¿Qué pasa? Yo comparado con los que tenía de casa, que yo vendía algún chorizo de más guaje en casa y tal, claro, que parecíame no más, parecíame una locura. Y empecé elaborando poco, yo solo, yo hacía de todo. Sí, es verdad que si tengo que hacerlo ahora mismo hoy por hoy, a lo mejor digo que no aguanto lo que aguanté de aquella, solo por... O sea, trabajar como un mulo, ¿no? Sí, levantábame... ¿Qué pasa? Urbi está muy de esa mano, pedís la carne, si no pedís más de unos kilos grandes para que te viniera el camión, no te lo servían. Entonces levantábame a las 4 de la mañana, iba a cargar la carne a Noreña, venía, preparaba los pedidos, salía a repartir, luego venía y elaboraba.
Y cuando llegaba a casa y eran todos los días 11 de la noche. Claro. Pero tienes muchos ganas en el proyecto y tienes mucho tal y tires y tires y tires y yo creo que fue la manera de también de... Estamos hablando con 25 añinos tú solo. Sí, yo solo. Luego ya empecé, como ya no andaba tal, metí a mi mamá conmigo a trabajar. Sí. Y ya con mi mamá, pero bueno, lo mismo, la verdad que al principio remó conmigo algo está escrito. A Claro. base de trabajar y luego bueno, ya fui creciendo un poco, ya te das más a conocer, ya las redes la verdad que venden hoy parece súper importante Sí. y son, para mí ahora mismo son muy, muy importantes y venden mucho y a base de pocos picos ahí, bueno, fuimos tal y ya hicimos un equipín y poco a poco va saliendo la cosa adelante. Claro, pero la cuestión ye que tú, lo que es el proceso de elaborar ya te lleva la de mi madre de tiempo, porque aparte, tú para, yo qué sé, para hacer chorizos tienes que estar casi todas las semanas dando ahí. No, todas las semanas. Todos. Claro. Pero luego, el labor comercial de ir, repartir y llevarlo para los sitios, también tienes que hacerlo tú. Sí, al principio, lo bueno y era eso, que a mí siempre me gusta mucho vender. Hay gente Ya. que tiene miedo a la venta o de ir a puerta fría y tal, y a mí una cosa que incluso me gusta. Arriesgaba a mí mismo, voy a ver si vendo. No, yo veo en los vídeos y es buenísimo. Voy para O sea, allá préstame por la vida. y Sí, yo sí. pico, empecé a ir a la gente, por la gente de la zona, empecé por Mies, lógicamente, cuanto más cerca, primero mejor. Muy bueno, abrí esto, tal, pum, te das una vuelta de chorizo allí, probáilo. Y Claro. pensé al día siguiente, oye, ¿qué? Y primero déjame un poquillín, vas fallando el tu hueco, vas fallando el tu sitio, oye, y al final vas creando el tu sitio en el mercado. Claro. Sí, es verdad, como toca, al principio, incluso como ahora, a veces yo no llego como tenga mi padre que me haya enseñado, a veces preparesla en plan de que quedes, claro, yo al principio empecé a vender, quedabas que a lo mejor corto, ibas largo, ibas tal, y claro, hubo clientes y todo que al principio perdí por Bueno, que notas pero- de ello, claro. Claro, pero y es normal, tú al final llega un proceso que te vas Eso autoasustando también. yo claro, aprendí a base de golpe y error. Claro, claro. De- No veo yo que tuvieras a 5 asesores ahí diciendo Claro. haciéndote un plan de empresa. Eso ¿eh? y entonces al principio muy complicado. Y si fuera, todavía lo pensaba el otro día, digo, si tengo que pasar ahora mismo, todo lo que pase cuando abrí, igual no lo aguanto ahora mismo, igual no lo aguanto todo lo que aguanté de aquella. Claro, porque la 7, préstanos, comer el chorizo y que te venga ya todo partido, muy guapo, puesto, limpín. Pero yo un trabajo muy duro, lo que tienes que hacer. Sí, sobre todo al principio lo que te comento, ¿qué pasa? Yo ahora ya, oye, a base de ir tal, fui invirtiendo y compré unas máquinas mayores que ya, jolín, ya cambió la cosa. Ujú. Pero al principio las máquinas es como andar por casa y, Claro. y era un trabajo para lo que se falla ahora mismo con los que tengo ahora en un día, antes echabas una semana entera, amarrar todo a mano, todo tal, o sea, y estaba todo mucho peor. Y además yo un trabajo con competencia, porque fábricas de embutidos en Asturias hay. Sí, hay muchísimas. Hay mucha competencia, ¿no? Sí. Y Y hay mucha yo qué gente sé, que... y tú el chorizo está bueno, pero yo igual no sé afinate tanto como para decirte, mira, tal con los morcillos sí, eso, oye, verdad que ahí... Sí, les morcillo una cosa que la gente de todo Eso. el mundo hay mucha diferencia, que Eso. todo el mundo lo nota. Ahila. Tal. Pero bueno, al final el chorizo, claro, hay muchísimas fábricas que hacen un chorizo excelente y nadie puede decir lo contrario. Al final la competencia está ahí siempre y va a estar. Pero bueno, cada uno tiene que buscar su hueco. Yo creo que hay sitio, al final hay sitio para todos. Unos lo hacen más barato, más a vender cantidad, otros lo hacen un poco más selección, muy poco, otros... Yo al final hice un poco eso, ni dirá eso de... ni tampoco hacer algo súper caro que se pudiera, o sea, algo como lo de casa, sin conservantes, ni nada, ni artificial. Lo mío es carne, pimentón, sal y ajo, pero que se pudiera vender a un precio razonable y que la gente guste y que se pueda comer bien. Vale, esto parece muy importante remarcarlo. O sea, tú a lo que vendes no y eches nada. Yo hago lo como lo hacía en casa, toda la vida. Vale. Y eso quiere decir que, aparte de estar más bueno, y más sano, luego el periodo de conservación acortas un poquitín, ¿entiendes? Eso y es donde... Y es lo único que... Pues bueno, tú el la chorizo diferencia- cómpreslo para... Yo tengo mucha gente que me compra, por ejemplo, de fuera, que me Sí. llama, oye, de verdad que no tienen conservantes y tal, y te lo compran precisamente por eso, porque buscan algo natural. Claro. ¿Qué pasa? Que también a lo mejor llamate a una paisana, oye, es que la abrí la morcilla y metí a la nevera y puso la piel blanca y lo de no sé quién, no. Claro, es que lo lees y tienen 200 no sé cuántos sulfitos, no sé- claro, al final eso es lo que te falla, eso, que no, ni que se te ponga blanco, ni que se atrase, ni que... Y al final con esto sí, pero claro, al final tienes que estar dándote cuenta lo que compres, la diferencia que hay entre uno y otro, al igual que el precio. Y aparte, yo muchas veces digo a la gente que
y es que siéntame mal. Y a veces digo, siéntate mal, no porque te has comido una morcilla, que, bueno, evidentemente si comes 4 de un tirón, igual te va a sentar mal. Pero si comes un poco morcilla, no te tiene por qué sentar mal. Sí, está bien. Igual te sienta mal por toda la mierda que lle echen. Claro, un día yo... O sea, no estamos a decir nombres ni vamos a decir nada, pero yo fui a fábricas a veces a comprar maquinaria o a comprar tal que donde los ves y menos carne, comemos de todo. Claro. Eché no sé cuántos litros de agua con polvo de patata, con lactosa, con no sé qué, y al final lees la etiqueta y dices tú, cabrón, dices esto menos carne y claro. Estamos comiendo de todo. Claro. Y yo lo que busco un poco y la línea que quiero, sí que tengo claro, y que la línea que quiero seguir y esa. Yo quiero seguir haciendo producto natural y ahumado como de toda la vida. Yo no tengo... que al final ayudes un poco con la secalo o tal, pero yo ahumo como toda la vida. Yo leña de roble, un ahumadero normal y quiero hacerlo, seguir en esa línea, vamos. Pero aparte presta porque lo enseñas. O sea, tú cuando dices, la leña es muy importante para fumarlo, para que quede todo bien, y estás enseñándolo y ves que hay una forma completamente tradicional. Que hay gente que echa, ya lo sabes, que echa virutes o esos milongas. Sí, no, luego hoy en día... O sea, que no digo lo que hablamos siempre, cada uno fue a su manera. Y yo vi aromatizantes muchas veces. Eso mucha gente que echa aromatizantes, que la apuran artificial, un secadero apurándolo al máximo. Al final, para que salga el embutido como de toda la vida, hay que hacerlo como de toda la vida. Y yo lo que muestro mucho en las redes, como dices tú en ese vídeo tal, yo lo que quiero ganar con la gente y es que la gente vea total transparencia, que vea que se falle de verdad cómo se vende y ganar un poco eso, el acercamiento a la gente. Claro, eso falla, entiendo que en el pueblo de Urbiés estarán dando palmes, mucha gente habrá en Urbiés que siga haciendo matanza y que tenga su propio embutido, pero para nutrir a los restaurantes de allí apostarán por lo de casa, ¿no? Sí, la verdad vale. que... Si no vamos allí, quemamos el local. Los dos que hay nos gastan los dos, así que nada. Bueno, Migio y Nando además comese muy bien en los dos. Sí, tanto en uno como en otro. Son dos lugares... Y está petadísimo. A mí a veces sorpréndeme porque dices tú, Urbiés no oye Mieres. Para ir a Urbiés hay que subir, ¿eh? Pero al final yo lo que hablamos, y es precisamente lo que hablamos, yo creo que al final, con calidad y con haciéndoles cosas bien, da igual donde estés que la gente va a ir. Es más, yo cuando empecé, la mi idea, primero empecé alquilando y uno y otro y compré porque, ¿qué pasa? Yo fui a Noreña y pedí 1 millón de euros. Y cuando fui con 25 años el del banco y dijo, oye, quiero 1 millón de euros. Y dije, bueno, chaval, venga, vuelta y marcha para casa, claro. Dijo, ¿dónde vas, compañero? Y yo de mano dije, bueno, compro aquí y más adelante, si Dios todo va bien, ya cambio. Y hoy por hoy mi idea, y tengo la muy clara, todo lo que hago voy a hacerlo arriba. Sí. Ir reformando y mejorando. Quiero hacer una tiendina, ahora quiero hacer de cara, ahora primeros de año, una tiendina curiosina, gourmet, para que la gente que vaya allí... ¿Qué pasa? Que ahora lo que hablamos, la nave estaba vieja, fui reformándola poco a poco, tú entras a comprar, te muestra orín, pero estás viendo, entres y estás elaborando allí. Claro. ¿Qué pasa? Que para uno que de pueblo no pasa nada, pero a lo mejor viene un chaval de Oviedo a comprar, porque vi por Instagram y ve todo que hay unos sangres del morcillo y te los tía. Y es difícil de ver, entonces quiero hacer una tiendina para que la gente vea los productos, vea tal, y ir poco a poco mejorando la fábrica, igual que la gente va andando a Mije, pues que vaya allí, que vea lo que hay, que pueda... Claro, porque además era lo que te iba a decir, y un sitio porque pasa mucha gente. Sí, o sea, tú fin de semana, bueno, entre semana hay gente, pero fin de semana que ya te ha petado. Fin de semana hay una locura total. Entonces, bueno, que ahí sí que puedes tener un buen mercado de gente que vaya por ahí. Claro, por eso precisamente quiero hacer una tienda y quiero ir mejorando esos cosuques porque al final la gente de Urbiés va. No quiere decir que no... Que la gente allí va y estando allí, pues si pueden ver una tienda tal, y pueden ver lo que es tal, cómo se elabora, la fábrica incluso, pues jolín, una manera de darse a conocer y vender. Y a ver, yo tampoco... si se ve un poco sangre, quiero decirte, las cosas también hay que saber dónde vienen, que a veces somos muy... Pero para ti a lo mejor sí, pero hay gente que a veces bien, claro, yo tengo muestra orín y tal obrador. Ya. Que también de, jolín, hacer una tienda separado, que la gente lo pueda ver, que... Sí, ponerlo curioso. Eso. Vale. Bueno... Chorizos morcielles, vendes. Préstame porque les cuenques. Hay una cosa ahí que da así mucha más alegría a la vida. El chorizo y las morcielles, nótasela de Dios, porque ya más picantino. Y luego eso, a la hora de comer, bueno, les faves o el pote o donde lo eches, da ahí un sabor especial. Y que me gusta mucho el vino, hombre. Sí. Es que me gusta mucho el vino, entonces al picante. No, y es verdad que yo cuando hacemos de casa siempre lo hacía un poco más picante, incluso yo ahora tengo 2 líneas, tengo uno dulce y otro picante. Sí. Pero cuando empecé que lo hacía todo como tal, sí está bueno, pero pica y tal. Entonces tuve que bajar a hacer una línea de dulce. Un poco más comercial. Vale. Uno de dulce y luego ya otro de picante. Alegre. Sí. Pero el picante pica. Sí, el picante pica. El picante vale. está para agarrarse.
Agarrarse los machos bien, Sí, ¿no? sí. Entonces tienes chorizos, morcielles y luego veo que también tienes cecina a bondo. ¿La cecina cómo lo haces? ¿Vas a secarlo a...? Nos cecina y salado y nosotros, porque Eso. ¿qué pasa? Yo primero solo hacía chorizo, morcilla, longaniza, hago salchichón y costilla de ova y eso, pero nada más. ¿Qué pasa? Que luego complicamos un poco por ir probando, porque gusta mucho ir probando y gusta metal. Empezamos a matar, ya nosotros en vez de comprar solo la carne de huesa, matábamos nosotros les vaques, alguna vaca de casa, y muy poco, si nosotros tenemos muy poco, pero empecé a comprar vaques de ganaderos que conozco, vaques tal, y metíme con una línea de buey. Sí. ¿Qué pasa? Que entonces al meterse en línea de buey, llevamos más la madeja a la cabeza. Entonces saquemos una línea ahí de chorizo con el chorizo de buey. Luego nada, los chuleteros y todo eso véndese muy bien. Y luego ya entonces, ¿qué pasa? Que los pates detrás eran apenas echarles para chorizo tal. Entonces salámoslo nosotros y mandámoslo a León a curar. Ahí lo mandes a León, vale. Bueno, como se hizo toda la vida Sí, porque aquí en no hay clima, Asturias, no hay clima porque- sin sacar artificial, no tenemos sí. clima, varía mucho. Un mes saqueslo, pero otro mes varía mucho el Eso. sabor. Entonces, para sacar una línea continua. Cada vez iremos pudiendo secar más, porque con esto Sí, no. te daste cuenta Sí, que, seguimos que así. tú, el San Martín, antes ya eran Payares, pero ahora casi la matanza ya en enero, febrero, ¿no? Sí. Pues está cambiando todo. Sí, no. De hecho, ahora, bueno, llegó un poco el frío estos días, pero, Claro. pero hacía un calor que Claro. era normal. Cuéntame lo de los gües, porque vi los chuleteros ahí, ¿cómo lle? Bueno, claro, tú trabajando como tuviste ahí en un matadero, de eso ya controles, pero ¿fais tú los chuleteros? ¿Faislo tú todo? Sí, yo eso... ¿Qué pasa? Lo que hablamos, yo trabajé en muchos salas de despieza en Matadero Mieres, estuve despiezando mucho particulares y tal, despiezar sabía y tal, y yo gustaba mucho probando, que al final, que a lo mejor tenía la línea que llevé bien, pero dije, vas a probar, y fui sacando una línea, y gustaba mucho el tema de los bueyes, una cosa que me encanta. De hecho, quiero ir sacando más productos de buey y otra línea tal. Empecé sacando algún lote así como por las redes sociales, como me lo pedían, y al final se vendía. Empecé a sacar vendiéndose los particulares, pero jolín, una cosa que está teniendo tirón, que me gusta, entonces yo compro por ahí particulares. Sí. Yo mato el buey en matadero y luego... Pero ya los engordes tú, ya los compres... No, hasta ahora la mayoría, o sea, Ya compro, compro un ganadero que tal, que es un buey bueno, que me guste la raza, que me guste tal, y mato. Ujú. Sí, es verdad que ahora mira, una cosa que quiero hacer, quiero ir metiendo todos los años 2 o 3 bueyes para tener yo llegar que, no ahora ni es llevar un tiempo, pero Sí, tener de un aquí punto, a 8 tener un años. punto que pueda matar solo de los míos. Vale. Metiendo un par de ellos, 3 todos los años. Ostras, pero eso oye, un trabajo... Bueno, y perras, aparte. Ya Pero hay trabajo una, y perras, y una cosa que me gusta, el tema del Vale. buey, y una cosa que me gusta, y además, mira, como al final los chuleteros véndese muy bien, la cecina véndese bien, y hacemos luego chorizo, tenemos los delanteros y faltas, entonces Claro. compramos una food truck, Claro. que también nos compliquemos todavía más la cabeza. Ah, sí. Y este año metimos la hamburguesa de buey y la verdad que fue un éxito total. Y entonces, al final tenemos todo el buey entero muy bien sacado. Claro, y el problema es que tiene mucha gente, ¿no? Que cuando compres un güey como ellos no tienen toda la cadena como la tienes tú y solo aproveches el chuletero, pues yo qué sé, Claro, si el lo chuletero- lleve casina, al final, El chuletero date sáquelo y rendimiento que da. pégase a todo el mundo por él y es muy fácil sí. venderlo. Pero ¿qué pasa? Que luego tienes otros 600 kilos Claro. de carne magra que o lo faz chorizos o... Claro. Y el buey al final es caro para hacerlo todo chorizos. Claro, Entonces, claro. yo con lo de la food truck me quitemos ese punto que en hamburguesas este año hicimos un montón de festivales Sí. y la verdad que sale muy bien, la gente muy contenta y ¿Y la demás. fotra cómo se llama? ¿El Turbies también, así o...? No, la food truck llamándose Burbuey. ¿Cómo? Burbuey. Burbuey. ¿Y Vaya eso? al Turbiés. Ah, Para otro, o sea, pusimos Vale. abajo lo de al Turbiés, pero para otro que la gente tampoco mezclado tal cual, pues bueno, tenemos puesto Burbuey, vaya al Turbiés, para que la carne sepa que es nuestra, pero Y ahí no hay tongo. no. Porque ya sabes lo que pasa con los gües, que no hay tanto güey en el mundo. Claro, ahí tú y el paisano el que lo compres y claro, tú aproveches el resto del güey para hacer las hamburguesas. De hecho, yo hay una cosa que me gusta mucho que siempre lo digo que hoy en día mucha gente vende lo que no lleve. Entonces yo lo que me gusta mucho siempre con la trazabilidad y con tal, yo sé que mato los bueyes, sé que tal, pongo los vídeos, pongo tal, incluso cuando voy muchas veces a los festivales digo de qué buey de qué buey tal, y la trazabilidad está ahí no hay trampa ni cartón. Claro. ¿Qué pasa? Que hoy en día, lo de siempre, como Mucho el Gocho, pirata, ¿eh? como el Gocho Asturcelta y Sí. como mil cosas que Sí. de uno faen tal, pero bueyes, la gente dice que no, buey hay un montón, y quien quiera pagarlos, si quiera comprarlos, que me lo diga, y ahí a punta pala. ¿Qué razas uses? ¿Qué te presta? Casina, Hombre, préstate. la casina gusta mucho. A mí es un espectáculo. Casina, Barroso, a mí el Barroso también me gusta. ¿Barroso mucho, qué de son? Que Portugal. desde el norte de Portugal, De Portugal. ¿no? Vale. Está muy de moda ahora también. Me gusta muchísimo, pero bueno, matemos Angus, matemos Highland,
veremos al final. Lo que haya por ahí. Si el buey es bueno, y tiene la constitución que te gusta, y al final yo siempre todos los que maté por algo. O sea, me gusta, tal vez que está bien cebado, bien tal. Matemos uno ahí para atrás de Luis, de Mieres, cebado Mieres, criado Mieres, todo, que vendimos los particulares, y al final, si está bien criado y está bien, el buey es el bueno. Pero bueno, si vas a meter tuyo propio, meterás raza asturiana, ¿no? Sí, bueno. Esa es la idea. Quería meter sobre todo casinos, o sea, casinos y cruzados de casinos y Asturias de los Valles. Y meter una línea así que funciona muy bien. Y las maduraciones, estuve viendo que madure sobre 40 días, más o menos, ¿no? Bueno, a ver, al final... Lo que puedas, según la demanda también que haya. No, y al final, bueno, ya que no depende todo de mí. Quiero decirte, cada animal, depende el peso, depende el chuletero, depende que muchas veces por ahí tienen... Vendo chuleteros de 30 días. Y claro. Eso, bueno... el chaval este del rincón que pasó por aquí. Sí, Didier a veces dicen, tenemos cosas de 400 mejor días. Mejor que no puede explicarlo nadie, claro. que el Yunacha. Y, claro. Y para mí es un tío a seguir. Pero al final eso, depende del chuletero, depende de la cobertura de grasa, depende del peso. Yo al final tampoco le meto mucho porque no tengo tampoco ni la mi cámara de maduración y es tan buena para llevar esas maduraciones. Yo lo que simplemente lo sacrifico, lo dejo eso, 40, 50, 60 días, depende del chuletero y del buey. Claro. Y luego vendo mucho, sobre todo por Instagram, Facebook, por las redes sociales, vendo muchísimo. Lo que te quería preguntar. Tienes una comunicación brutal, que a mí préstame por la vida, con una naturalidad muy importante, y eso también va mucho con la edad, ¿no? Y con las nuevas formas de comunicación. Pero yo pienso que es muy importante porque estás llegando a otros públicos, porque tú lo del embutido... o las fábricas del matadero y esas cosas siempre lo asocias como, bueno, los paisanos, lo de antes, tal. Y no, tú al final estás enseñando un producto y estás enseñando cómo lo faes, no hay trampa, no hay cartón y de una forma muy natural y claro, estás llegando a un público que de otra manera otras fábricas no lleguen. Claro, al final tú... hay que ir con los tiempos. Yo soy el primero que, si me dicen que iba a hacer estos vídeos hace 5 años, digo, estás loco, venga, agarra y marcha para casa, que no lo hago en la vida. ¿Qué pasa? Que hay que copiar un poco de la gente que lo hace bien. Por ejemplo, hay gente aquí en España, no sé, Ángel de Carne Carriaño, un tío al que sigo mucho, lo admiro mucho, bueno, somos amigos, y gente así que dices tú, ostras, un tío que la está reventando, que está haciendo cosas tal, que está funcionando muy bien, que está tal, ¿qué hace? Pues habrá que tomar ejemplo de gente que lo hace bien. ¿Qué pasa? Que tú si tienes una carnicería, delante de tu carnicería pasaron 300 personas, pudiste vender 300. Pero es que, por ejemplo, un reel que solo llegó a tan 500.000 personas. Claro. Que a tu cara la vea 500.000 personas, pues tienes 520.000 posibilidades de vender algo. Claro. Entonces yo creo que hay que ir y buscar eso, la cercanía con la gente, que la gente te conozca, que la gente confíe en ti. El otro día cuando saqué este último pack de Navidad, antes de sacar el pack, yo no te hubiera dicho lo que era y ya 30 y pico personas, que es que me hizo gracia y me prestó, porque jolín, al final dices, hostia, la marca, la gente confía en la marca. No sé lo que lleva, pero guárdamelo. Claro. Y dices tú, hostia. Ya, si sabe lo que era. Sí, sabe lo que era. Claro. Y puse el precio y puse, va a valer 189 euros. Y la gente, sin saber lo que era, no sé lo que lleva, porque es verdad que cuando saco lotes, como son lotes, al final un buey da para 80 lotes, depende de lo que haga, acábense. Y la gente, no, acabó, cago en 10. Y antes de sacarlo dijeron, oye, no sé lo que lleva, pero guárdamelo. Y es una cosa que te presta, que dices, jolín, pues la gente confía en la marca y la cosa va más, va bien. Y para comprar todo esto, entres en la web, online o en redes sociales. Tenemos una web online, además, bueno, tal... El WhatsApp, además, que mira, y el mío personal, que el que está ahí. Así tengo a las 2 de la mañana, oye, guaje. No, muchas veces. Mira, todavía antes de ayer, a las 1:30 de la mañana, estaría con los amigos en Chigre. Callado. Y un teléfono, que mi madre ya la nevera. Oye, los chorizos tal, los picantes de dulces, venga ya. Con el teléfono seguir durmiendo, ¿sabes? Es una cosa que tengo que cambiar, pero que la gente cuando ¿qué preguntas me hago? Me preguntan directamente. Ya. Y mira, animo los que ahora tengo un pack ahora muy bueno de... que lleva muchas cosas y que si quieren entrar y echar un ojo ahí, hay de todo. Perfecto. Bueno, pues nada, Iván, da gusto, la verdad es que es una maravilla ver cómo furrula y espero que sigas viniendo luego con el tiempo y que nos vayas contando cosas de todo lo que estés haciendo ahí arriba. Muchas gracias. Ojalá que siga así, que podemos contar muchas cosas más. Eso, un abrazo fuerte. Otro para ti.